En el mundo actual, la interdependencia cada vez más estrecha y su progresiva universalización hacen que el bien común, esto es, el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección, se universalice cada vez más e implique por ello derechos y obligaciones que miran a todo el género humano. Todo grupo social debe tener en cuenta las necesidades y las legítimas aspiraciones de los demás grupos. Más aún, debe tener muy en cuenta el bien común de toda la familia humana. Crece al mismo tiempo la conciencia de la excelsa dignidad de la persona humana, de su superioridad sobre las cosas y de sus derechos y deberes universales e inviolables. Es necesario que se facilite al hombre todo lo que éste necesita para vivir una vida verdaderamente humana, como son el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho a la libre elección de Estado y a fundar una familia, a la educación, al trabajo, a la buena fama, al respeto, a una adecuada información, a obrar de acuerdo con la norma recta de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad también en materia religiosa. Estas jornadas de constructores del bien común, promovidas desde la Fundación Latina de Cultura junto a otras entidades, buscan incentivar el sentido de vivir una sociedad más plena, lo que significa más fraterna, más justa y con mayor igualdad y con una profunda conciencia de la auténtica libertad. El orden social, pues, y su progresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien de la persona. El orden social hay que desarrollarlo a diario, fundarlo en la verdad, edificarlo sobre la justicia, vivificarlo por el amor, pero debe encontrar en la libertad un equilibrio cada día más humano. Para cumplir todos estos objetivos, hay que proceder a una renovación de los espíritus y a profundas reformas de la sociedad. El Espíritu de Dios, que con admirable providencia guía el curso de los tiempos y renueva la faz de la tierra, no es ajeno a esta evolución. Y por su parte, el fermento religioso ha despertado y despierta en el corazón del hombre esta irrefrenable exigencia de la dignidad. Nuestra sociedad sigue debiendo el respeto al hombre, de forma que cada uno, sin excepción de nadie, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. En nuestra época, principalmente, urge la obligación de acercarnos a todos y de servirlos con eficacia cuando llegue el caso, ya se trate de ese anciano abandonado de todos, o de ese trabajador extranjero despreciado injustamente, o de ese desterrado, o de ese hambriento que recrimina nuestra conciencia. Cuánto atenta contra la vida, homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto y eutanasia. Cuánto viola la integridad de la persona humana, como por ejemplo las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos para dominar la mente ajena. Cuánto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las políticas de exclusión, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, o las condiciones laborales degradantes, que reducen al trabajador al rango de mero instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana. Todas estas prácticas y otras parecidas son en sí mismas infamantes, degradan la civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias a la naturaleza y al ser de una república democrática. La igualdad fundamental entre todos los hombres exige un reconocimiento cada vez mayor, porque todos ellos, dotados de alma racional y creados a imagen de Dios, tienen la misma fuerza y el mismo origen, y porque, redimidos por Cristo, disfrutan de la misma vocación y de idéntico destino. Es evidente que no es real un igualitarismo que imagina a todos los hombres con cualidades y capacidades uniformes, pero sí es hora de reconocer los diversos talentos y la igualdad de dignidad de todos los seres humanos, cada uno con sus características y todos aportando al bien común.
Toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión, debe ser vencida y eliminada por ser contraria a la naturaleza. La profunda y rápida transformación de la vida exige con suma urgencia que no haya nadie que, por despreocupación frente a la realidad o por pura inercia, se conforme con una ética meramente individualista. El deber de justicia y de solidaridad se cumple cada vez más contribuyendo cada uno al bien común según la propia capacidad y la necesidad ajena, promoviendo y ayudando a las instituciones, tanto públicas como privadas, que sirven para mejorar las condiciones de vida del hombre. Hay quienes profesan amplias y generosas opiniones, pero en realidad viven siempre como si nunca tuvieran cuidado alguno de las necesidades sociales. La plenitud de las relaciones sociales hace a la plenitud de la sociedad civil y la política, y su observancia debe ser considerada por todos como uno de los principales deberes del hombre contemporáneo, porque cuanto más se unifica nuestra sociedad, tanto más los deberes del hombre rebasan los límites de los grupos particulares. Ello solo es posible si los individuos y los grupos sociales cultivan y difunden en la sociedad las virtudes morales y sociales, de forma que se renueve la esperanza de una nueva humanidad basada definitivamente en la fraternidad que corresponde a la común unión social. Para que cada uno pueda cultivar con mayor cuidado el sentido de su responsabilidad, tanto respecto a sí mismo como del todo que conformamos, hay que procurar con suma diligencia una más amplia cultura espiritual, valiéndose para ello de los extraordinarios medios de que el género humano dispone hoy día. Particularmente la educación de los jóvenes debe orientarse de tal modo que forme hombres y mujeres que no solo sean personas cultas, sino también de generoso corazón, de acuerdo con las exigencias perentorias de nuestra época. Pero no puede llegarse a este sentido de la responsabilidad si no se facilitan al hombre condiciones de vida que le permitan tener conciencia de su propia dignidad y respondan a su vocación, entregándose a Dios y a los demás. La libertad humana con frecuencia se debilita cuando el hombre cae en extrema necesidad, de la misma manera que se envilece cuando el hombre, satisfecho por una vida demasiado fácil, se encierra como en una dorada soledad. Por el contrario, la libertad se vigoriza cuando el hombre acepta las inevitables obligaciones de la vida social, toma sobre sí las multiformes exigencias de la convivencia humana y se obliga al servicio de la comunidad en que vive. Es necesario por ello estimular en todos la voluntad de participar en los esfuerzos comunes. Merece alabanza la conducta de aquellas naciones en las que la mayor parte de los ciudadanos participa con verdadera libertad en la vida pública. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la situación real de cada país y es necesario vigor de la autoridad pública. Para que todos los ciudadanos se sientan impulsados a participar en la vida de los diferentes grupos que integran el cuerpo social, es necesario que encuentren en dichos grupos valores que los atraigan y los dispongan a ponerse al servicio de los demás. Se puede pensar con toda razón que el porvenir de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar. Las circunstancias de vida del hombre de nuestros días en el aspecto social y cultural ha cambiado profundamente, tanto que se puede hablar con razón de una nueva época de la historia humana. Por ello, nuevos caminos se han abierto para perfeccionar la cultura y darle una mayor expansión. Caminos que debemos procurar que tantos más promuevan y expresen la unidad de nuestra sociedad. Cada día es mayor el número de los hombres y mujeres que en nuestra sociedad tienen conciencia de que son ellos los promotores de los valores. En todos crece más y más el sentido de la autonomía y al mismo tiempo de la responsabilidad, lo cual tiene enorme importancia para la madurez espiritual y moral de nuestro pueblo. Esto se ve más claro si fijamos la mirada en el anhelo creciente de edificar un mundo mejor en la verdad y en la justicia. Hoy somos testigos de que está naciendo un nuevo humanismo, en el que el hombre queda definido principalmente por la responsabilidad hacia sus hermanos y ante la historia.
Los hombres, religiosos por naturaleza, debemos buscar y gustar el sentido trascendente de la vida, lo cual en nada disminuye, antes por el contrario, aumenta la importancia de la misión que nos incumbe de trabajar todos unidos en la edificación de un mundo más humano. En realidad, el misterio que siempre contiene lo religioso ofrece a los que vivimos nuestra confesionalidad las ayudas para cumplir con más intensidad nuestra misión social y política. En nuestra época se advierten profundas transformaciones también en las estructuras y en las instituciones como consecuencia de la evolución cultural, económica y social. Estas transformaciones ejercen gran influjo en la vida política, principalmente en lo que se refiere a los derechos y deberes de todos en el ejercicio de la libertad, en el logro del bien común y en lo que toca a las relaciones de los ciudadanos entre sí y con la autoridad pública. La conciencia más viva de la dignidad humana ha hecho que surja el propósito de establecer un orden político-jurídico que proteja mejor en la vida pública los derechos de la persona y de las asociaciones. Porque la garantía de los derechos de la persona es condición necesaria para que los ciudadanos puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública. Las jornadas de constructores del bien común están concebidas desde la Fundación Latina como un espacio activo, vital, participativo y propositivo. La sociedad civil y la política nos interpelan, más en este tiempo, al que muchos llaman posmoderno, donde caen antiguos modelos y surgen nuevos paradigmas. Los ciudadanos estamos llamados a profundizar nuestra condición de hombres comprometidos con el bien común de nuestros pueblos, para hacer que la sociedad en que vivimos sea cada día más justa y más fraterna. Los promotores de estos espacios, congresos, encuentros y redes humanas, partiendo de nuestra identidad católica en diálogo interreligioso, franco y plural, buscamos abrir ámbitos concretos de concordia que contribuyan a un mayor compromiso con la cosa pública, asumiendo a esta como el lugar de todos donde debe imperar la amistad social. Es necesario profundizar los caminos que lleven al encuentro de todos los hombres de buena voluntad, a la paz, al respeto irrestricto por la vida, a la inclusión social, en definitiva, al imperio de la caridad como principio rector de la convivencia social. El valor del bien común es tarea de todos. Conscientes de la responsabilidad que nos toca en este camino, buscamos ofrecer estos espacios como lugares de concordia donde se piense, se proyecte y se concreten iniciativas que hagan el bien de cada hombre y de toda la sociedad.